2 años de guerra y de fracasos han provocado cansancio y erosionado la moral de buena parte de la población que sostiene la causa republicana. En el horizonte no se atisba ni la victoria ni la paz. El anhelo de esta última ha ido prendiendo, sin embargo, en el ánimo de las gentes, mientras que Negrín no ve otra posibilidad, dado el contexto internacional, que continuar aguantando. Su consigna es simple: resistir, resistir, resistir. La guerra ha ido provocando y provoca, entre escritores e intelectuales, así como en los círculos de creyentes extranjeros, todo tipo de reacciones. En los círculos católicos de Francia es muy viva la polémica entre los partidarios de la República y los del gobierno de Burgos. Destacan entre los primeros el escritor Jacques Maritain, el novelista François Mauriac y el director de la revista Esprit, Emmanuel Mounier. Del lado franquista se inclina, entre otros, el poeta y dramaturgo Paul Claudel. En este contexto empieza a publicarse en París, en septiembre de 1937, la revista Occident, dirigida por el mallorquín Joan Estelrich y financiada por el antiguo dirigente de la Lliga Catalana, Francesc Cambó, el cual, alarmado ante un posible triunfo de las fuerzas revolucionarias, se decanta hacia Franco. Occident es un importante instrumento de propaganda en un país en el que se vive con pasión la guerra española. Joan Estelrich, uno de los políticos e intelectuales más notables de la Lliga Catalana, escribe un libro titulado La persecución religiosa en España, que tiene numerosas ediciones y se traduce a varios idiomas. Es, sin duda, una obra de propaganda que introduce en la conciencia de muchos católicos extranjeros dudas acerca de la actuación de la República. Sin embargo, en los primeros meses de 1938, se publica otro libro que causa verdadero impacto en la opinión pública francesa e internacional, especialmente entre los católicos. Se trata de Los grandes cementerios bajo la luna, del escritor católico Georges Bernanos, que había residido en Mallorca de 1934 a 1937 y en principio simpatizaba con los sublevados. Bernanos había sido miembro del partido ultraderechista Acción Francesa, pero su experiencia de lo vivido en la isla le hace ser tremendamente crítico con los franquistas y con los grupos sociales que apoyan el alzamiento. Alude con gran dureza a la jerarquía católica española por su adhesión a la rebelión y censura especialmente a los católicos mallorquines y a su obispo, Josep Miralles, por no haber hecho nada para impedir la fuerte represión en la isla. Bernanos fustiga también a los militares sublevados que, según él, hacen vivir a los españoles bajo el reino de la muerte. Pero si el libro de Bernanos, a casi 2 años del inicio de la guerra, traduce la honda división que la contienda produce entre los católicos franceses, para importantes intelectuales de todo el mundo, el conflicto español se ha convertido en símbolo de la esperanza de todos los antifascistas. Pocos acontecimientos políticos de nuestro siglo han impresionado tanto la imaginación de intelectuales, escritores y artistas como la Guerra Civil Española. Desde sus inicios, da origen a una verdadera oleada de obras de todo tipo: crónicas, novelas, teatro, poesía, ensayo, cine, pintura, plástica, etc. La relación de escritores e intelectuales adheridos a la causa republicana es muy numerosa. Algunas de las personalidades más ilustres de nuestro siglo estarán con ella: Thomas Mann, William Faulkner, André Gide, Perla S. Buck, John Steinbeck, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Albert Einstein y un largo y prestigioso etcétera son señal inequívoca de que la causa republicana tiene a su favor a las inteligencias más brillantes de la época. El bando franquista cuenta en el extranjero con apoyos mucho menores. Paul Claudel, ya mencionado, es seguramente el escritor más importante de los que se sitúan tras el alzamiento. Entre los católicos hay que añadir también a Hilaire Belloc y al grupo que participa de las ideas ultraderechistas de Acción Francesa, en el que destacan Charles Maurras, Robert Brasillac y Maurice Berdèche.
Entre los escritores en lengua inglesa, descuella Roy Campbell. El apoyo de los católicos norteamericanos, con el apasionado propagandista que es el padre Coughlin al frente, irá adquiriendo importancia a medida que la contienda progresa. La guerra civil simboliza y resume los grandes problemas de su tiempo. Por ello, muchas de las obras que tienen por tema el conflicto español alcanzan grandes éxitos de tirada en todo el mundo. Las que más impacto causan son la novela de André Malraux, La Esperanza, conocida universalmente por su título francés L'Espoir, llevada luego al cine por él mismo bajo el título de Sierra de Teruel, con la colaboración del novelista español Max Aub. ¿Por quién doblan las campanas?, de Ernest Hemingway. Testamento español, de Arthur Koestler, y Homenaje a Cataluña, de George Orwell. También grandes poetas como Pablo Neruda, César Vallejo o Nicolás Guillén, entre los hispanoamericanos, dedican sus versos a la tragedia española y en favor de la República. La misma complejidad del conflicto determina notables fracturas entre los intelectuales españoles. Frente a quienes hacen causa con uno u otro de los bandos en lucha, hay quienes no se pronuncian a favor de ninguno de ellos o quienes adoptan una actitud crítica hacia ambos. José Ortega y Gasset, por ejemplo, expresa en los primeros momentos su adhesión a la República, pero más tarde, al salir al extranjero, se distanciará de los bandos beligerantes y hará una severa crítica del gobierno de Madrid. Gregorio Marañón llega a darse de alta en la CNT, pero enviado a un viaje oficial a Francia, ya no regresaría y toma una postura abiertamente contraria a la política del gobierno republicano. Otro intelectual de prestigio como Salvador de Madariaga, a quien la guerra sorprende en Toledo, realiza sugerencias de mediación poco realistas y se expresa críticamente contra los beligerantes. Se traslada al extranjero. Pío Baroja y Azorín, residentes en Francia durante la mayor parte de la contienda, manifestaron también sus críticas al gobierno de la República. Sin embargo, la gran mayoría de los intelectuales españoles rechazarán las posturas de inhibición o de equidistancia y con la pluma, en el escenario político o en el diplomático, prestarán apoyo efectivo a la República o al incipiente nuevo Estado. La guerra, por otra parte, induce a los grandes periodistas de los más importantes rotativos del mundo a trasladarse a España y a escribir crónicas y libros que van a ser fuente especial para entender la complejidad de la contienda o de algunos aspectos cruciales de la misma. Entre ellos destacan nombres como Jay Allen, Barnett Balladen, Henry Buckley, Harold Cardoso, Geoffrey Cox, Ilya Ehrenburg, Louis Fisher, Charles Foltz, Martha Gellhorn, Edward Knobloch, Mikhail Holtsov, Herbert Matthews, Mario Neves, George Soria, George Steer o John Whittaker. La guerra se apodera con tal fuerza del ánimo de los intelectuales que incluso un poeta de tanta mansedumbre como Antonio Machado puede escribir el célebre soneto a Lister que concluye: «Si mi pluma valiera tu pistola de capitán, contento moriría». Muchas de estas obras y crónicas periodísticas sitúan su narración en la retaguardia republicana, en la que a lo largo de 2 años de guerra han ido acumulándose graves problemas de todo orden, pero de una manera especial los de abastecimiento, sanitarios y todos los que se derivan de la existencia de un creciente número de prisioneros. La marcha de las operaciones y la continua contracción del territorio republicano
dan pie a alteraciones económicas de la máxima importancia. La República ha ido perdiendo progresivamente recursos materiales de todo tipo. En consecuencia, será preciso forzar las adquisiciones en el exterior, en lo cual la ayuda soviética desempeña un papel muy relevante. Con todo, ya en 1937, en la zona republicana ha aparecido un nuevo fenómeno: el hambre. Hasta entonces, el déficit de un producto vital, como el trigo, se había cubierto mal que bien. Sin embargo, dicho déficit irá en aumento. En 1938, las carencias alimenticias se hacen generales, mientras que en la zona franquista el inicial balance de recursos mejora notablemente con la incorporación del norte y de las ricas comarcas agrícolas de Castellón. En la zona republicana, con la moral erosionada, el pan blanco pasa a ser un recuerdo. El consumo de sucedáneos se intensifica notablemente. Los adictos al café tienen que sustituirlo por achicoria e incluso cebada tostada. Las lentejas, las famosas píldoras del doctor Negrín, se convierten en una de las bases de la alimentación. La carne casi desaparece de los canales de distribución legales y no tarda en desarrollarse un lucrativo mercado negro. Los militares se ven obligados a intervenir en 1938. A finales del año, una Junta Reguladora de Abastecimientos de la República, presidida por el ministro de Defensa y bajo cuyas órdenes actuará un intendente general, se ocupa en exclusiva del suministro a las Fuerzas Armadas y a los paisanos. A pesar de todos los esfuerzos reguladores, el volumen de la producción agrícola continúa contrayéndose a consecuencia de la escasez de abonos, de la carencia de semillas, de la falta de lluvias, de la movilización de mano de obra para la guerra y de la propia división del territorio. Cuando la contienda se acerca a su fin, la población civil atraviesa por muy duras circunstancias y el hambre hace estragos. En el último invierno del conflicto, se intensifican en Cataluña las enfermedades derivadas de la escasez e incluso desciende el peso de los niños al nacer. El gobierno de Burgos aprovecha hábilmente la situación. La aviación franquista bombardea con pan blanco varias ciudades republicanas para demostrar la superioridad propia y desmoralizar la resistencia adversaria. El pan cae envuelto en pequeñas bolsas con la siguiente inscripción: todo es mentira en la propaganda roja. Este es el pan de cada día en la España de Franco. Tales golpes propagandistas contribuyen a debilitar aún más la moral de combate y de resistencia. El gobierno de la República se plantea la necesidad de contrarrestar el efecto de las privaciones generales y de los éxitos franquistas. A fin de estimular el espíritu de defensa, se organizan numerosos desfiles y se conmemoran aniversarios. Sobresalen los de Pablo Iglesias y de Durruti.
Compañeros, nosotros, los de la columna de Urruti, hoy 26 División, ante su tumba, prometemos ser dignos de sus ideas y dignos de su ejemplo. Se celebran exposiciones con el material capturado al enemigo que se exhibe como trofeos de guerra. Durante 1938, la vida cotidiana se hace más marcial. Los partidos políticos y las organizaciones sindicales responden a la necesidad y tratan por todos los medios de levantar el ánimo de los combatientes. También en la zona franquista se enardece a la población. Se rememora la toma de Bilbao o se celebran grandes exposiciones con el material bélico cogido a los rojos según la denominación habitual. En la exaltación del espíritu combativo, la mujer tiene un papel fundamental. Lo mismo hay que decir de las necesidades materiales y asistenciales. Se ha afirmado con toda justicia que la mujer en la retaguardia contribuye notablemente a mantener vivo el espíritu de resistencia de la población. En la zona republicana, las mujeres se integran plenamente en el esfuerzo bélico. Superada la fase de movilización espontánea en los primeros meses, se convertirán en piezas claves. El eslogan será: hombres al frente, mujeres al trabajo. El gobierno republicano se preocupa muy pronto por todo lo que puede aportar la mujer a la nueva situación. Ya en agosto de 1936, un decreto de la presidencia del Consejo de Ministros crea en Madrid una comisión de auxilio femenino delegada del Comité Nacional de las Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, dando así un reconocimiento legal a la Alianza de las Mujeres Antifascistas. Desde el primer momento, esta organización pretende erigirse en la única asociación representativa de las mujeres en la zona republicana. En ella, el Partido Comunista adquiere una influencia decisiva. Dolores Ibárruri, la pasionaria, es su presidenta y tiene una activa presencia en los frentes para animar a los combatientes. Cuando el compañero anterior decía que Pasionaria presentaba a las madres españolas, venía a mi pensamiento el recuerdo de otra adjudicación que se me hizo, no en el sentido fraternal y cariñoso con que lo ha hecho el compañero anterior, sino en sentido despectivo, en sentido de menosprecio, no a mí, sino a todas las madres, a las madres de todos los trabajadores. Hombres que seguramente no nacieron de mujer, hombres que posiblemente no tuvieron madre, decían, queriéndose insultar a vosotros y queriéndome insultar a mí, que los trabajadores que en todos los frentes dan la vida y la sangre por la causa de la libertad eran hijos de Pasionaria. Pensaban hacerme una ofensa y no pudieron hacerme mayor honor que considerarme vuestra madre, que considerarme la madre de todos los heroicos combatientes que en nuestros frentes de lucha no vacilan en sacrificar su vida por la causa de la libertad, por la paz, por la justicia, por la cultura, por el progreso y por la república. La Alianza de Mujeres Antifascistas cuenta con dos comités nacionales, uno en Madrid y otro en Bilbao. En Cataluña existe la Unió de Dones de Cataluña, influida inicialmente por Esquerra Republicana,
pero a la que pronto supera el PSUC. No obstante, en la zona republicana será difícil mantener una organización que unifique toda la aportación de la mujer. El movimiento anarquista quiere mantener su propia identidad. Tiene en él gran importancia el colectivo Mujeres Libres, que en todo momento insistirá en la estrecha relación entre la lucha por la emancipación de la mujer y las reivindicaciones de la clase obrera. Mujeres Libres mantiene difíciles relaciones con la Alianza de Mujeres Antifascistas. También experimenta fricciones con la CNT y la FAI. La importancia de la mujer en el movimiento anarquista se confirmará por el nombramiento de Federica Montseny como ministra de Sanidad en el segundo gobierno de Largo Caballero. Es la primera vez que una mujer desempeña una cartera ministerial en España. La guerra impone cambios fundamentales en el papel de la mujer. En la zona republicana ocupará los puestos de la producción y servicios asistenciales, como hospitales, guarderías, socorro rojo, etc. Por otra parte, las relaciones familiares se flexibilizarán. Se mantiene el divorcio y se abrevian los trámites para contraer matrimonio. No obstante, la realidad de la guerra impone el pragmatismo y el sentido tradicional de la familia no llega a desaparecer, aunque en la zona republicana la mujer, especialmente en las grandes ciudades, consigue unas cuotas de igualdad inimaginables en los años anteriores. En la zona franquista, la sección femenina de Falange Española es el principal núcleo a partir del cual se organiza a la mujer durante la guerra. Fundada en 1934, tiene por delegada nacional a Pilar Primo de Rivera, que al inicio de la contienda se refugia en la Embajada Argentina en Madrid. Poco tiempo después, con ayuda diplomática, pasará a Sevilla. Mientras, en Valladolid, Mercedes Sanz Bachiller, viuda de Onésimo Redondo, empezará a agrupar a la sección femenina. Estudia en Alemania la Organización de Mujeres del Partido Nacional Socialista y el Auxilio de Invierno, que es adaptado a la realidad española con el nombre de Auxilio Social. La creación del auxilio social es un acto de gran trascendencia. Con él se pretende inicialmente dar asistencia a los huérfanos de los muertos, desaparecidos o represaliados en la retaguardia franquista. Desde Sevilla, Pilar Primo de Rivera se traslada a Salamanca, donde actúa como delegada nacional de la sección femenina. Entra en contacto con las organizaciones nazis y fascistas y viaja varias veces a la Alemania nazi. En 1938 es recibida por Hitler. Sin embargo, sus afinidades coinciden más con el fascismo italiano que con la ideología nazi. La sección femenina llega a tener una organización compleja y trabaja con gran dinamismo. Mantiene la hermandad de la ciudad y del campo y el auxilio social de la mujer. Sus afiliadas, que aumentan extraordinariamente en el transcurso de la guerra, prestarán todo tipo de servicios sociales. Por su parte, la Comunión Tradicionalista organiza a sus militantes femeninas a través de las denominadas Margaritas, que dirigidas por María Urraca Pastor, crean la organización Frentes y Hospitales. No siempre las relaciones entre falangistas y margaritas son cordiales, ya que éstas quieren actuar con autonomía. La sección femenina se afana en formar mujeres, especialmente a las jóvenes, para que suplan las deficiencias y necesidades de la retaguardia. Tiene una notoria influencia en el cambio de algunas costumbres que se produce en la zona franquista. Esta transformación no siempre será bien vista por la jerarquía eclesiástica, que en varias ocasiones advierte sobre la necesidad de que la mujer cumpla un papel más subordinado y respetuoso con las costumbres tradicionales.
Con todo, la sección femenina es probablemente uno de los servicios más dinámicos de la Falange y uno de los más preocupados por la promoción social y cultural de las jóvenes españolas. Sin embargo, la sección femenina dirige la formación de la mujer hacia el matrimonio a partir de los valores del catolicismo más acendrado, como lo explican las siguientes palabras de Pilar Primo de Rivera. Sobre todo tenéis que encauzar la voluntad de las afiliadas hacia la familia, que es el único puesto que las mujeres tienen asignado en las tareas de casa hacia la patria. Sobre todo, queremos que las mujeres sean absolutamente morales y cristianas, que solo con esta base pueden hacerse grandes cosas en las naciones. En este contexto de recuperación de valores tradicionales a través de la mujer, el 2 de marzo de 1938, Franco firma un decreto por el que se deroga la legislación sobre matrimonio aprobada por la República. A medida que la guerra se prolonga, en una y otra zona aumenta el número de prisioneros hechos en los frentes. El espectáculo de las largas caravanas de soldados prisioneros, conducidos hacia el lugar de reclusión, se hace cada día más habitual en los caminos de España. También en ambas retaguardias aumenta el número de prisioneros condenados a prisión por los diversos tribunales. Las cárceles resultan absolutamente insuficientes para recluirlos a todos. Se habilitan, por ello, en las dos zonas nuevos establecimientos y se crean campos de prisioneros y de trabajo, así como batallones de trabajadores. En la zona republicana se montan, entre otros, los campos de Totana, en Murcia, de la Alcazaba, en Almería, de Albatera, en Alicante, de Omella de Ragalla y de Concaballo, en Cataluña, y de Torre del Obispo, en Huesca. En la zona dominada por el gobierno de Burgos, a medida que avanza la guerra, el número de prisioneros es muy superior a los hechos por las tropas republicanas.
Son distribuidos también en numerosos campos de concentración y de trabajo y en otros lugares de reclusión. Están situados en San Pedro de Cardeña, Lerma, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Santoña, Murguía, Orduña, Medina de Rioseco, Deusto, San Marcos de León, Avilés, Zaragoza, Valladolid, Estella, Cedeira, Rianxo, Trujillo, Cáceres, Plasencia, Badajoz, Soria, Calatayud, Jaca y Córdoba. Las condiciones de vida en casi todos estos lugares, en una y otra zona, son muy duras. En algunos casos, incluso inhumanas. La mala fortuna de la República aviva la solidaridad internacional. Se multiplican los envíos de productos alimenticios. Los remite un amplio abanico de organizaciones de apoyo, ligadas a veces a partidos políticos como el Socorro Rojo, vinculado a la Internacional Comunista. En otras ocasiones, dependen de confesiones religiosas, como los cuáqueros, que subrayan la ayuda de carácter humanitario. La pantalla muestra un documental de la época en el que se describe la visita de unos holandeses, delegados de organizaciones que han enviado grandes cantidades de alimentos. También se multiplican otras visitas de índole política. Pilar Primo de Rivera, que ha estado en Alemania y ha sido recibida por el Führer, ha invitado a una de las jefes de las organizaciones juveniles del Partido Nacional Socialista, la doctora Jutta Rüdiger, a visitar las organizaciones femeninas de Ángel. En el aeródromo de Salamanca, la doctora Jutta Rüdiger fue recibida por la jefe nacional de Falange Femenina y otras camaradas jefes de la organización. Las condiciones de vida en la retaguardia son divulgadas por los grandes medios de comunicación extranjeros. La guerra española atrae la atención de personas y organizaciones de todo tipo. En 1938, los diputados norteamericanos O'Connor y Barnard se desplazan a la zona republicana. Toman contacto con los voluntarios de su país que combaten en las brigadas internacionales y demuestran que la política oficial de Washington no encuentra respaldo unánime en la opinión pública de los Estados Unidos.
el Comité Norteamericano de Ayuda a España envía una delegación. Llega a Barcelona el famoso cantante norteamericano Paul Robeson. That's the old man I don't like to be. What does he care if the world's got troubles? What does he care if the land ain't free? Una visita muy significativa es la que hace Nehru, posteriormente primer ministro de la India independiente. Aquí aparece cuando va a ver al presidente Companys. Sin embargo, a los 2 años de guerra, esta solidaridad internacional no es suficiente para que la República encuentre solución a los problemas que se le han ido acumulando. Pero ni la caída del Frente de Aragón, ni el hambre, ni el cansancio en la retaguardia, ni las fisuras entre dirigentes y partidos políticos, ni una situación exterior cada vez más alejada de los intereses republicanos socavan la firme voluntad de resistir a las fuerzas de Franco. Estas, una vez alcanzado el Mediterráneo y cortado el país valenciano, concentran sus esfuerzos en controlar y aislar a Cataluña, tanto por tierra como por mar y aire, a través del bloqueo que desde Mallorca se hace a las rutas marítimas y el bombardeo de puertos y comunicaciones terrestres. Para evitar la caída de Valencia y el ahogo de Cataluña, el gobierno republicano decide una gran contraofensiva que dará lugar a la batalla del Ebro. Por su parte, en Burgos, una orden ministerial del 15 de julio firmada por Ramón Serrano Súñer declara fiesta nacional el 18, Día del Alzamiento, extendiendo la conmemoración al 17, Día de África, y al 19, Día de la Revolución Nacional. Quiere así solemnizarse, como declara el preámbulo, grave y militarmente, entre la confianza y la disciplina entusiasta de los españoles, la llegada de la fecha que queda ya señalada para siglos. El 18 de julio se concede por decreto el título de Gran Caballero y el collar de la Gran Orden Imperial de las Flechas Rojas a Hermann Göring, sobresaliente personalidad del Tercer Reich alemán. Franco, que ya ostenta la jefatura del Estado, del Gobierno y del Partido Único, y que es simultáneamente generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire, restablece para su persona la dignidad de capitán general. Con tal decisión, en apariencia puramente administrativa, Franco se promueve 2 grados por encima de sus compañeros y se garantiza así, para el final de la guerra, el mando absoluto militar y la subordinación de toda la cúpula de mando de los ejércitos. Según el preámbulo de la disposición, el gobierno quiere recoger el sentir unánime de la España nacional que anhela rendir tributo de justicia a quien por designio divino y asumiendo la máxima responsabilidad ante su pueblo y ante la historia, tuvo la inspiración, el acierto y el valor
de alzar la España auténtica contra la antipatria. Y después, como artífice inimitable de todo nuestro movimiento, dirige personalmente y en forma insuperable una de las más difíciles campañas que registra la historia, conduciendo a nuestros bravos soldados de victoria en victoria y a pasos agigantados al triunfo final. Y como jefe del Estado y presidente del gobierno, rige los destinos de la nación con desvelo y acierto universalmente admirados. Franco, con motivo del segundo aniversario del 18 de julio, pronuncia un discurso. Españoles, al celebrar en este día la conmemoración del alzamiento nacional, no glorificamos solo un hecho que interesa a la vida de España. Se trata de una fase de la historia del mundo que corona el proceso de la revolución bolchevique, que teniendo por escenario nuestro solar, nos corresponde el paladinaje de una fe, una civilización y una cultura gravemente amenazadas por los principios rojo-comunistas. He aquí por qué nuestra contienda rebasa los límites de lo nacional para convertirse en cruzada en la que se debate la suerte de Europa y la razón de que el comunismo ruso, que en 5 años no había mantenido relaciones diplomáticas con la República Española y sí solo la clandestina de los revolucionarios marxistas, apareciese desde los primeros momentos como aliado incondicional de los destructores y enemigos de España, a la que enviaba un ejército de tanques y millares de aeroplanos para, con sangre y oro españoles, dar a Europa la batalla que hace tiempo preparaba en Occidente. Franco dedica su sentido recuerdo a la España cautiva y se refiere a los horrendos crímenes de la España roja, obra del Comintern, del Vil, del jorobado Rosenberg, embajador ruso, de Martí, de Negrín y de Álvarez del Valle, serviles discípulos de los soviets, de sus agentes y comisarios que se trasladaron a España con los látigos y los verdugos, sus checas y demás instrumentos de tortura. ¿Os dais cuenta, españoles, de la magnitud de nuestro triunfo y de las dificultades de la empresa? Estas son las causas de que hayamos llegado al término de este segundo año triunfal y no tengamos recogidos los frutos completos de nuestra victoria. Un siglo de añejas y decadentes costumbres, de régimen de partidos, de esfuerzos baldíos, de irresponsabilidades políticas y de luchas intestinas que estimulaban la división y el fraccionamiento de la patria, ha colmado la mansedumbre de un pueblo que ansía liberarse de tan profundas lacras. Al sistema de apetitos y clientelas políticas opone el movimiento nacional el desinterés y la austeridad de sus miembros. A la irresponsabilidad política de los partidos liberales sucede la unidad de nuestra cruzada orgánicamente constituida. A un Estado neutro y sin ideales le sustituye el misional y totalitario que orienta al pueblo señalándole el camino por el que le conduce sin vacilaciones ni retrocesos. Y no como la masa informe de que son representantes las manifestaciones liberales, que tienen mucho de zoco de embarullada romería, en las que multiplicándose las direcciones se para y se tropieza. La nuestra es marcha organizada, ligera y con orden, en formación disciplinada, con un ritmo y con un compás. Que si en los primeros tiempos fue torrente impetuoso que se abrió camino, hoy tiene ya su cauce y por él discurre caudalosa, fecundando a España. Y en esta marcha jerárquica, pero a la vez irresistible en su poder, no cabe alto en el camino, ni el tropiezo, ni el desvío. Y si algunos, al servicio encubierto de los enemigos de la unidad y grandeza de España, o infiltrados de virus liberal, murmuran que esto no es nacional o que es pagano, les ofrecemos la ejecutoria del Estado español, de nuestros siglos de oro, con su carácter misional y su cadena de ideales, que fueron la base de su imperio, el cual cae y se derrumba cuando se pierden aquellas sublimes aspiraciones, cuando el Estado se vuelve indiferente y cuando a la cabeza pensante del caudillo suceden las asambleas deliberantes de hombres sin responsabilidad, en que el extranjerismo se adueña de España y es causa de nuestra decadencia.
Por ello, a los que perseveren en los vicios del viejo sistema, les apartaremos. Que la España, unida y en orden, la que tuvo el yugo y las flechas por emblema, la de un caudillo responsable y carácter misional, es la España grande de nuestras tradiciones, de características netamente españolas, que hoy adoptan los pueblos que cuidan de su futuro imperial. Por su parte, el presidente de la República pronuncia el 18 de julio en Barcelona su más célebre discurso, conocido como el de las 3 P's: paz, piedad y perdón. Azaña afirma: a pesar de cuanto se hace para destruirla, España subsiste. España no está dividida en 2 zonas delimitadas por la línea de fuego. Donde haya un pensamiento español que se angustia pensando en el país, allí hay una voluntad que entra en cuenta. Hablo para todos, incluso para los que no quieren oír lo que se les dice. Es mi deber estricto hacerlo así. Para dominar su impaciencia, soportan esa invasión, que es la piedra angular en que se va a fundar un fantástico imperio español. Sería un singular imperio, el que para nacer necesita que sus súbditos se arrojen a los pies de sus valedores. Cuando los españoles de otros tiempos fundaban imperios, no traían a los extranjeros a luchar a su propio país. Iban a Alemania, saqueaban Roma, encarcelaban al Papa, con mejores o peores medios. Yo me pregunto si habrá todavía algún español que cuando vea a sus compatriotas muertos por millares, se consolara en su dolor español pensando en ese imperio. ¿Quién iba a hacer esa insurrección? Lo lógico es que esas fuerzas que se llamaban fuerzas de orden, que se sublevaron, hubieran formado el cuadro en derredor del gobierno para protegerlo. ¿Qué podían esperar de la violencia los que creían en el triunfo rápido de los militares? Miles y miles de muertos. Ciudades y pueblos desaparecidos del mapa. La riqueza nacional comprometida para 2 generaciones. Los daños alcanzan a todos, al burgués, al republicano, al proletario y al fascista. Durante 50 años, los españoles estarán condenados a una pobreza estrecha y a trabajos forzados si no quieren alimentarse con las cortezas de los árboles. La guerra está agotada. No es ya una guerra política. Es una guerra contra la nación española entera, incluso contra los propios fascistas que la sufren, como nosotros, en su propia sangre. No puede tener justificación alguna el haber sometido al país a esta horrible tragedia. ¿Qué negocio ha sido este de desencadenar la guerra civil en España? En una guerra civil no se triunfa contra un contrario, aunque éste sea un delincuente. El exterminio del adversario es imposible. Por muchos miles de uno y otro lado que se maten, siempre quedarán los suficientes de las 2 tendencias para que se les plantee el problema de si es o no es posible seguir viviendo juntos. La reconstrucción de España será una tarea aplastante, gigantesca, que no se podrá fiar al genio personal de nadie, ni siquiera de un corto número de personas o de técnicos. Tendrá que ser obra de la colmena española en su conjunto, cuando reine la paz. Una paz nacional, una paz de hombres libres, una paz para hombres libres. Entonces se comprobará una vez más lo que nunca debió ser desconocido por los que lo desconocieron. Que todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo arroyo. Ahí está la base de la nacionalidad y la raíz del sentimiento patriótico. Y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones que se acordarán, si alguna vez sienten que les hierve la sangre iracunda, y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen su lección. La de esos hombres
que han caído embravecidos en la batalla, luchando magnánimamente por un ideal grandioso, y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían, con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón.